Shalom nuevamente, mis hermanos. Hoy me vuelvo a conectar con ustedes con el propósito de compartir mis estudios, dar lectura de ellos para que ustedes también puedan aprender nuevas cosas y todos seamos prosperados en el conocimiento de la palabra, rogando que sea el Todopoderoso de Israel quien dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones para que podamos ser como nuestro amado Maestro Mashiach Yehoshua. Por sus méritos lo rogamos, ya que toda fuente de sabiduría viene del Altísimo, quien nos guía con su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh. En esta ocasión vamos a plantearnos una pregunta que es muy interesante y sería, ¿qué es lo que más pide el Altísimo de nosotros, quienes decimos amarle y pertenecer a su pueblo? Y entonces habrá quien me diga, bueno, Carla, pues sería que nos piden sacrificios. Alguien más dirá conocimiento, fe, oración, obediencia, y sin duda todos ellos son necesarios. Pero aún más importante es algo que vamos a conocer, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12, que a la letra dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Todopoderoso pide de ti? Sino que le temas, es decir, un temor reverencial con respeto, no de espanto, que le temas, que andes en todos sus caminos, y esos caminos los conocemos a través de una figura llamada Torah en hebreo, que conocemos como ley, que son sus mandamientos, esos son sus caminos. Entonces también nos dice que lo que Él pide de nosotros es que le amemos y además le sirvamos, pero no solamente así, sino que con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón y nuestra alma. Algo similar vemos en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, en el que dice, escucha Israel, Ea nuestro Todopoderoso, Ea uno es, y solo a Él amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es así como entonces el propósito es que seamos obedientes a sus mandamientos, porque así mostramos temor, porque así andamos en sus caminos, y que lo hagamos por amor, por gratitud y convicción. Y eso solamente lo podemos lograr cuando hay una relación de amor, de respeto y de confianza hacia el Altísimo y hacia su enviado Mashiach Yeshua. Ahora, leemos en las Escrituras que cuando su pueblo realizaba esos rituales, esos sacrificios o todo lo que conllevaba el ritual, pero se apartaban de la fidelidad, la lealtad al Altísimo, de la misericordia, la bondad, la justicia hacia el prójimo, entonces era cuando Él, a través de sus profetas, le recordaba a su pueblo que esto no le agradaba, que era más importante tener estos requisitos de amor, de justicia, de lealtad, de fidelidad, tanto al Altísimo como a su prójimo, que cubrir un requisito en apariencia, ya que pues también vemos en la Escritura que nos dice misericordia quiero y no sacrificio. Paréntesis, esto no significa que el Altísimo no pidiera el sacrificio, son necesarios para la redención. Esto hoy no está suspendido, pero esto lo seguimos viendo que está en su ley y que se practicaba hace años atrás, antes del sacrificio de Mashiach Yeshua, quien fue el medio de redención que el Padre bondadosamente nos ha dado. Y esos rituales también eran necesarios, pero tenían que estar acompañados por todo esto que nos dice el Altísimo. Es como cuando tú dices, ¿de qué me sirve que tu esposo me traigas flores, me traigas regalos, si tú estás haciendo las cosas a tu manera y no lo haces conforme a la manera que a mí me gusta? Si tú no estás mostrando amor por mí, pues entonces estás haciendo una cosa, pero dejando de hacer la otra. Veamos una fórmula muy sencilla que es, si nosotros mostramos obediencia, pero sin amor, esto se convierte en un frío legalismo, sin menospreciar la palabra legalismo, porque deriva de la palabra legal, o sea, de obedecer las leyes del Altísimo. Pero si es sin amor, es una obediencia a la legalidad, pero fría. Ahora, del otro extremo, si tenemos amor,
decimos tenerlo, pero no somos obedientes, como se suele ver mucho en la población cristiana, donde en las iglesias vemos gente con una derrama de lágrimas y de emociones, a veces tocadas simplemente por una música que nos sensibilizó. Pero si no tenemos obediencia, esto es visto como simple sentimentalismo. Es decir, tú como novia, si tu novio hace cosas que a ti no te agradan y que ya le has dicho y él no obedece y te lleva serenata y está incluso llorando abajo de tu balcón, esto se convierte en un simple sentimentalismo que hasta a veces lo verás como chantaje barato. Ahora, la fe sin fidelidad al Altísimo, esto es solamente una teoría que incluso el libro de Santiago nos previene y nos dice: tienes fe en el Altísimo, crees en Él, cuidado, también los demonios tienen esa fe, pero no tienen fidelidad ni amor al Altísimo. Entonces, seamos cuidadosos. También el conocimiento sin humildad, esto nos hace que nos produzca orgullo. Ahora, ofrecer sacrificios sin estas cosas que hemos dicho, el amor, la obediencia, la benignidad, la justicia, pues se convierte en algo vano. Por eso nuestra meta debe de ser que nuestro corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne, para que podamos estar sensibles y dispuestos a obedecer al Altísimo por amor, lealtad, gratitud y admiración hacia Él. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto y es importante. Imaginemos un árbol desde su raíz, que allí comienza todo. Es tan importante hablar de la raíz porque nosotros también tenemos que regresar a nuestra raíz hebreo-israelita y dejar todas las enseñanzas que los babilonios, los griegos y los romanos nos han dado para poner capa tras capa sobre la verdad de la fe hebrea israelita, y esto ha hecho que tengamos una fe sin frutos ante el Altísimo. Entonces, volviendo al ejemplo del árbol, esa fe es el primer paso y es la raíz, eso equivale a nuestra fe. El segundo es el tronco, que este sería la obediencia que nace de la fe, para luego que se den las ramas, que estos son nuestros brazos extendidos hacia el Creador, para tener disposición de obedecerle a su manera y no a la nuestra, y hacerlo con todos nuestros recursos. El cuarto sería los frutos, que esa es la meta, y eso solamente lo vamos a demostrar cuando nosotros tengamos obras buenas que son traducidas en bondad, misericordia, justicia, compasión, obediencia al Altísimo, fidelidad. Todo eso es nuestra fe reflejada en todas estas buenas obras. Ahora, entonces, podemos decir que nosotros pasamos a veces mucho rato estudiando profecía, señales, fechas, doctrinas, idiomas antiguos, incluso tratando de descifrar quién es el último anticristo que marcará una era muy importante descrita en la Biblia, en Apocalipsis, y cuál será su marca. Y aunque es importante estudiarlo, aún es más necesario que mostremos obediencia, confianza en el Altísimo, amor, justicia, misericordia, perdón, paciencia, dominio propio, obediencia a sus mandamientos, y tengamos presente que el Padre no solo desea que caminemos en sus caminos, sino que también caminemos, o más bien no solo que los conozcamos, sino que caminemos, que lo hagamos. Una vez que sabemos, lo hagamos, así como lo hizo nuestro Maestro Yeshua hasta la fecha. Entonces, no basta con solo conocer del Altísimo, pues eso solo sería curiosidad intelectual, es solo buscar información, pero nosotros a lo que debemos de apuntar es a tener formación espiritual y aún más, transformación, para que entonces sí se nos pueda decir que somos nueva criatura. Por ello, ruego al Altísimo, por los méritos de Mashiach Yeshua, que nos guíe paso a paso, nos ilumine en nuestro caminar tramo a tramo y que nos conecte hacia Él, a su bendito Espíritu, y asimismo nos conceda descanso, claridad y gozo en su presencia. Y así es como al auténtico pueblo del Altísimo les deseamos Shalom, Omein, Beomein, Bechen Yehoshua. Hasta luego. Gracias por su atención.